Abramos nuestras Biblias en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando de nuevo esta porción tan asombrosa de las Escrituras que nos presenta la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada comenzamos nuestro estudiando los versículos 27 y 28 del capítulo 16, y después estaremos estudiando hasta el versículo 13 del capítulo 17, ya que esta sección entera trata del mismo gran tema. Ahora, en esta sección tan maravillosa, Jesús le promete a los discípulos y a una multitud que se ha congregado ahí junto con los discípulos, que Él va a regresar en gloria. Regresemos al versículo 27 del capítulo 16 para regresar a nuestro estudio. Jesús dice ahí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí está la primera promesa abierta de la segunda venida que se registra en el Evangelio de Mateo. Y nuestro Señor aquí está diciéndole a los discípulos: escuchen, les he estado hablando de la negación personal, les he estado hablando de llevar su cruz, les he dicho que debo ir a Jerusalén para sufrir muchas cosas y ser matado. Ustedes están muy conscientes de la persecución, de la hostilidad, del rechazo que hemos visto por parte del pueblo. Ustedes saben que el mensaje que les he dado es un mensaje de sufrimiento y muerte, mi muerte y su muerte. Pero no siempre será así. Habrá una época, habrá un tiempo cuando hay gloria. Habrá un día cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria refulgente total, plena del Padre con sus ángeles, y después Él actuará en juicio sobre todo hombre. Habrá un tiempo de gloria. Habrá un tiempo cuando el Hijo del Hombre no venga en humillación, sino en majestad real. Y este es un mensaje tan importante para ellos. Provee un equilibrio tan apropiado para lo que acaban de escuchar. Porque se les ha dicho en el versículo 24 que Jesús demanda negación personal, llevar una cruz y obediencia leal, que el sufrimiento será para ellos una manera de vivir, que deben esperar rechazo, hostilidad, inclusive la muerte. Pero eso será compensado de manera maravillosa por la venida en gloria. Ahora, la segunda venida de Jesucristo entonces es introducida aquí, es presentada, y para Mateo se vuelve una verdad muy importante. Él habla en más detalle acerca de ella en el capítulo 24, capítulo 25 y después inclusive en el capítulo 26. Porque Mateo, como puede ver usted, está presentando a Jesús como rey, y conforme el rey viene al mundo la primera vez, como sabemos, Él es rechazado. Y entonces el final de la historia debe ser cuando Él venga, y Él es reconocido de manera real y coronado, y entra a su reino, y acepta su trono y su cetro, y gobierna como Rey de reyes y Señor de señores, y entonces Él dice: vendrá, vendrá. De hecho, en el Antiguo Testamento probablemente hay 1500 y unas 25 profecías de la segunda venida. En el Nuevo Testamento, uno de cada 25 versículos, o 319 o 20 versículos, hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo en gloria y poder y majestad para juzgar y reinar. Y entonces la Biblia es muy clara en esto. Y entonces cuando nuestro Señor dice esto en el versículo 27, no es en la oscuridad. No es solo un mensaje del Nuevo Testamento, también era uno del Antiguo Testamento. Y los discípulos habrían recordado que el Mesías sufriría primero y después será glorificado. Pero parece como si lo único que pueden ver es la gloria y lo único que pueden esperar es el reino y toda la maravilla y toda la majestad y el esplendor de eso, y no pueden aceptar lo que está pasando en el tiempo presente. No pueden enfrentar el sufrimiento, la muerte, el dolor, el rechazo. Y entonces el Señor les hace esta promesa. Pero francamente, como dije el domingo pasado, la promesa es muy difícil de creer, muy difícil. Decir vengo en gloria y en algún momento en el futuro parece ser tan lejano y tan difícil de concebir, tan difícil de aceptar, tan difícil hacerlo tuyo, apropiarse de ello, cuando estás viviendo en cierta manera en el tiempo presente, en el que están en medio de la hostilidad, rechazo, de llevar la cruz, de negarse a sí mismo, inclusive la muerte. Y entonces el Señor, en su gracia maravillosa, va a dar un paso más allá de la profecía. Y en el versículo 28 Él les promete una probada. No solo les digo que vengo, se los voy a probar mediante una probada maravillosa. Y en el versículo 28 les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Algunos de ustedes lo verán. No solo deben esperar que lo que yo les estoy diciendo suceda, sino que tendrán una probada personal. Y esa probada comienza en el versículo 1 del capítulo 17 y sigue hasta el versículo 13. Ahí encontramos el texto completo. Es su transfiguración. Y en ese suceso, Él les dio el retrato de su esplendor majestuoso, su gloria majestuosa, su majestad real. Entonces tiene usted en el versículo 28 la promesa de una probada. Y después en los versículos 1 en adelante, la probada misma. Y lo que vemos es una probada pequeña, un vistazo pequeño de gloria. Ahora, me doy cuenta de que algunas personas tienen un problema. Les cuesta trabajo relacionar la transfiguración con la promesa del versículo 28. Permítame ver si puedo darle otro pasaje de las Escrituras que nos da lo mismo. Observe el segundo capítulo de Hechos. Ahora, en el segundo capítulo de Hechos, usted tiene el gran día de Pentecostés, cuando la iglesia nace de manera formal. Y en ese gran día usted recordará que la gente que había seguido a Jesucristo, 120 de ellos, están reunidos en un aposento alto y están en oración. Y en medio de ese tiempo de comunión y oración, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, y Él vino, por así decirlo, con lenguas de fuego que reposaban sobre cada individuo. Recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idiomas que ellos no conocían en términos humanos. Y en esos idiomas habían palabras que hablaban de las maravillosas obras de Dios. Y entonces tiene usted la venida del Espíritu Santo. Tiene la manifestación de fuego descendiendo sobre los individuos. Tiene las señales y maravillas mediante el hablar en lenguas, idiomas que ellos no conocían. Y todo esto anunciaba la llegada del Espíritu de Dios, dando a luz a la iglesia. Ahora, la gente realmente no entendió qué era todo esto. En el versículo 12 dice que estaban perplejos y dijeron, ¿qué quiere decir esto? Y algunos decidieron que debían estar borrachos. Pero ahí en el versículo 16, Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él ahora cita hasta el versículo 21 una sección entera de Joel 2. Ahora escuche, esto está por ser cumplido en la segunda venida, esa sección entera. Versículo 17, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo esto, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto y demás. Ahora, conforme usted lee esa profecía de Joel, usted sabe que se relaciona con la segunda venida. También sabe que todo lo que se promete en esa profecía por parte de Joel no sucedió en el día de Pentecostés. Pero lo que sucedió en el día de Pentecostés, de acuerdo con el versículo 16, es lo que es dicho por el profeta Joel. En otras palabras, aquí hay una probada, aquí hay una muestra, o aquí hay un elemento de gloria final, o de sucesos del reino final. Usted aquí encuentra una probada el día de hoy en Pentecostés de lo que vendrá en su totalidad cuando Jesús regresa. ¿Se da cuenta? No es que Pedro está diciendo que todo eso se cumple hoy. No, está diciendo, están viendo un vistazo de esa gloria final, están viendo una probada de ese cumplimiento final. Y de hecho, no es solo que esto puede ser visto en Hechos 2, todo lo que Jesús hizo, todas sus señales y maravillas y milagros, todas las que hicieron los apóstoles, toda su enseñanza maravillosa, su efecto en el mundo, fue una probada de la gloria de la segunda venida. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice, han probado las buenas cosas que están por venir. Y entonces lo que usted tiene aquí es que nuestro Señor les está diciendo, para que nunca duden de la realidad de la segunda venida, les voy a dar un vistazo de gloria, les voy a dar otra probada de la realidad de la segunda venida para que no duden. Y como dije, viene en un momento muy importante, un momento maravillosamente importante, porque viene en un momento en el que necesitan equilibrio. Acaban de oír acerca del sufrimiento. Acaban de aprender que Jesús era un Salvador sufriente y ahora necesitan ver un vistazo de Él como un Rey glorioso. Se les había recordado que sus seguidores compartirían en sus tristezas y necesitaban también saber que sus seguidores también compartirían de su gloria. Ellos sabían que como un Salvador sufriente, Él los llamaba a una negación de sí mismos, a llevar la cruz y una obediencia leal a costa de lo que fuera, inclusive su vida. También necesitaban saber que como rey Él les ofrecía la recompensa de un rey.
Y entonces hay un equilibrio aquí en sus corazones, conforme son expuestos a la majestad de la gloria de la segunda venida, para que sepan que la humillación ahora significa gloria entonces. Y como las epístolas nos dicen, si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Y entonces la probada maravillosa, milagrosa de la gloria final les va a recordar que va a suceder. Y para llenar sus corazones con certeza y esperanza en medio de gran desesperanza. Ahora, aquí hay otro pensamiento que añadiría aquí como un comentario al margen. En mi entendimiento del Antiguo Testamento, no era raro que un profeta, cuando hacía una predicción acerca de un acontecimiento distante, lejano, y dijera que algo iba a suceder en el futuro distante, la venida del Mesías, también hacía una predicción acerca de algo que iba a suceder en el futuro cercano. Con mucha frecuencia, de hecho, la profecía tenía un cumplimiento cercano y un cumplimiento distante o futuro. Y la razón por la que los profetas hicieron esto fue para verificarse a sí mismos como profetas y para darle esperanza a la gente del cumplimiento futuro. En otras palabras, si alguien predecía que algo iba a suceder al final de los tiempos, ¿cómo podría usted confiar en ellos? ¿Cómo podría saber que algo así sucedería? Bueno, el profeta entonces predecía algo en el futuro cercano, y después, cuando el suceso cercano sucediera, usted también podría creerle que en el futuro también se cumpliría lo que había dicho. Y entonces era parte de la credencial profética el afirmar algo en el futuro distante y después verificar que usted era digno de confianza mediante una predicción profética inmediata que tenía su cumplimiento durante la vida de aquellos que lo habían oído hablar usted. Y entonces creo que en un sentido muy real Jesús está acreditándose a sí mismo como un profeta verdadero y digno de confianza al decir, sí, yo vendré en el futuro y en el último día, en la gran segunda venida. Y para probarlo, yo predigo que algunos de ustedes no morirán hasta que me vean en mi majestad real. Y cuando el suceso cercano sucedió, ellos sabían que él hablaba como un profeta digno de confianza y podían confiar en él también para el suceso futuro. Veamos la escena en el versículo 1. 6 días después, por cierto, Lucas dice 8 días, ¿no? Lucas dice alrededor de 8 días, de tal manera que Mateo puede estar hablando con una exactitud absoluta. Lucas puede estar hablando en términos generales. Mateo solo puede estar hablando de los días en medio de la promesa y el cumplimiento, y Lucas puede estar incluyendo el día de la promesa, el día en el que la promesa fue dada y el día en el que fue cumplida, lo cual añadirían los 2 días para llegar a 8. Entonces no vemos ninguna contradicción aquí, simplemente su percepción. Entonces Mateo usa la cronología más exacta judía y dice, 6 días después, esto es, 6 días en medio de esto, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, y estos eran los discípulos más íntimos de nuestro Señor. Parecían estar con ellos en momentos de intimidad, eran los más cercanos a Él. Ellos, de acuerdo con Juan capítulo 1, fueron los primeros en estar a su lado junto con Andrés. Entonces son muy cercanos al Señor. Y Él los lleva y dice que los llevó aparte a un monte alto. Ahora Él los aleja. Ahora nos preguntamos en este punto, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan? Permítame sugerirle algunas razones. En primer lugar, para que fueran testigos. Él necesitaba testigos para que vieran su gloria. Ahora, Deuteronomio 19:15 estableció un principio que cualquier testimonio debía ser confirmado en la boca de ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Y entonces el Señor va a desplegar su gloria y quiere que sea confirmada en la boca de 3 testigos, testigos dignos de confianza, y entonces son llevados para ser esos 3 testigos. En segundo lugar, son llevados porque eran los discípulos íntimos del Salvador, eran los que estaban más cercanos a Él. Ellos estuvieron cerca de Él más que cualquier otro, y con mucha frecuencia quizás lo acompañaron en momentos íntimos de oración. Y entonces Él los lleva a ese monte alto. No creo que eso les habría impactado mucho. Quizás eso sucedió muchas veces. Frecuentemente estuvieron solos con Jesús. Ciertamente Marcos 5:37 indica que estuvieron ahí cuando resucitó a la niña joven. Lo acompañaron, recordarán en Marcos 14 dice, allá al huerto de Getsemaní la noche que Él agonizó y sudó gotas de sangre. Ellos estuvieron con Él en intimidad también. Y entonces no nos sorprende que son Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces creo que en cierta manera podemos entender por qué. Porque parece apropiado que conocieron de manera más íntima su tristeza y aquellos que conocieron de manera más íntima su sufrimiento debían también ver su gloria de manera más íntima. Y entonces creo que también ellos quienes sufrirían, Pedro crucificado boca abajo, Jacobo decapitado y Juan exiliado, también deberían ver su gloria.
Y entonces fue su intimidad con el Señor que los llevó a esta ocasión. Y en tercer lugar, creo que otra razón por la que Él los llevó fue porque ellos eran reconocidos como líderes dignos de confianza. Eran hombres de gran liderazgo espiritual. Y cuando vino el momento de expresar lo que sucedió, ellos serían confiables. Ellos serían los que gozarían de la mayor credibilidad. Ellos podrían convencer e influenciar al resto. Esas son las razones positivas por las que Él los llevó. Hay una razón negativa por la que Él solo llevó a 3. Si todos los discípulos hubieran visto esto, si todos los discípulos más la multitud que estaba congregada ahí en ese día en la parte de arriba de Galilea, si todos lo hubieran visto también, no habría manera alguna de prevenir el caos que se hubiera extendido por haber visto la gloria de Jesucristo desplegada. Usted se puede imaginar que esas personas habrían bajado corriendo ahí del monte y no podrían haberse contenido. Y ellos habrían propagado lo que habrían visto y de nuevo Jesús habría sido empujado para volverse el Mesías militar político que el pueblo quería que fuera. Y entonces, para que no hicieran eso, Él lo restringe solo a 3. 3 en los que puede confiar, 3 muy cercanos con los que goza intimidad, pero 3 que pueden confirmarlo como el Hijo de Dios. Ahora observe de nuevo el versículo 1. Dice que los llevó aparte a un monte alto. Ahora no sabemos qué monte fue, en algún lugar en la parte de arriba de Galilea, al sur de Cesarea, de Filipos. Habían estado ya por un tiempo ahí, descansando, enseñando, y ahora se están moviendo hacia Jerusalén conforme Cristo avanza hacia ese lugar, sabiendo que solo está a meses de su muerte. Y entonces, conforme están descendiendo de Cesarea de Filipos, camino a Jerusalén, a punto de entrar en Capernaum, en algún monte, en la parte de arriba de Galilea, en un lugar alto que no conocemos, se lleva a estos 3. Y es tiempo perfecto. Ellos necesitan esto tanto. Ahora, cuando ellos suben al monte, ¿qué creen lo que los discípulos están haciendo? Bueno, hicieron lo que normalmente hacían. Durmieron. Mateo no nos dice eso, pero Lucas nos lo dice en el relato paralelo. Lucas dice que estaban durmiendo. ¿Y Jesús estaba qué? Orando, ¿es correcto? Ellos fueron a ese monte alto y Jesús oraba y ellos dormían, y nos sorprende porque vemos esto de nuevo. De hecho, lo vemos más adelante, ¿no es cierto? Cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní, derramando su corazón al Padre en esa oración agonizante. Y en ese momento mismo los discípulos también están dormidos. Y Jesús, de hecho, los reprendió diciendo, ¿no podéis haber velado conmigo por 1 hora? Pero si usted ve el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 45, hallará ahí que hay una razón por la que estaban dormidos. La Biblia dice que estaban dormidos por estar tristes. ¿Sabe lo que usted sucede cuando realmente se deprime? Usted quiere dormir. Mucha gente hace eso. De hecho, la gente que está deprimida quiere dormir para bien y por ello se quitan la vida. El dormir es una manera de escapar, ¿no es cierto? Algunas personas toman píldoras para dormir simplemente para que puedan escapar de ciertas cosas. Y quizás eso es lo que sucedió en Lucas 22. Estaban durmiendo porque era la única manera de enfrentar la tristeza y era simplemente desconectarse al quedarse dormidos. Quizás aquí es lo mismo también porque están viviendo muy cerca del anuncio del hecho de que todo mundo va a morir en esto. Y usted sabe, siempre ven lo peor de esto, como más adelante cuando Jesús se acerca a Jerusalén y Tomás dice, bueno, simplemente vamos a Jerusalén contigo y morir. Ya para cuando llegan al huerto en Lucas 22 para la oración ahí, han oído de su muerte una y otra y otra y otra vez, y la tristeza es grande, pero quizás aquí es casi igual de grande. Y quizás pudieron haber estado durmiendo porque era la única manera de enfrentar su depresión. Jesús estaba orando, ellos estaban durmiendo. Pero despertaron de su sueño y Jesús se levantó de su oración y algo totalmente increíble sucedió. Algo totalmente diferente de lo que jamás había sucedido en la historia del mundo, y vamos a tener el privilegio de verlo. En los sucesos que siguen del versículo 5 al 13, tenemos 5 grandes pruebas de que este es el Rey de Gloria. 5 grandes verificaciones de que este es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 5 grandes testimonios del hecho de que Jesús es el Rey prometido, a pesar de lo que se ve por fuera. Él es el Rey y ellos necesitan esta afirmación, así como nosotros. Veamos el primer elemento de ese testimonio. Lo llamo la transformación del Hijo. La transformación del Hijo. Versículo 2. Y se transfiguró
metamorfosis. Él fue totalmente cambiado. Y ese término morfeo tiene que ver con el cuerpo y la forma. Su cuerpo, su forma fueron totalmente cambiadas. Y eso es realmente lo único que podemos decir de esto. No sabemos nada de esto. No podemos explicarlo. Es sobrenatural. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era una luz refulgente. Y su rostro como el sol. Literalmente la gloria interior fue revelada. Y aquí vemos la transformación del Hijo. Este Jesús, a quien habían estado viendo, caminando diariamente con forma humana, y aquí vemos nada más que el resplandor refulgente de Dios velado. Y esto, amados, es el testimonio más grande de Jesucristo, creo yo, de cualquier otro pasaje en la Biblia. Si usted realmente quiere saber quién es Jesús, aquí está. La gloria está radiando de adentro hacia afuera. Usted solo lo puede entender si puede entender algún tipo de foco sobrenatural infinito. La luz que viene desde adentro se esparce y Jesús está brillando como un foco de luz divina y su brillo es como el del sol. El resplandor está brillando y está atravesando su vestido y está enviando haces, rayos de luz. No hay duda alguna de quién es. No hay duda, porque cada vez que en las Escrituras Dios manifiesta la esencia de su Espíritu invisible, es manifestado como luz, ¿no es cierto? Usted regresa y encuentra la Shekinah, el brillo de la luz de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta a sí mismo en luz refulgente, en columnas de fuego, una nube. De hecho, esa luz aparece como fuego, algunas veces como una nube brillante, otras veces, y aquí, simplemente como luz refulgente como el sol. Cuando Dios, quien es Espíritu invisible, escoge adoptar una forma para revelarse a sí mismo, fuera de la encarnación de Jesucristo, esa forma es luz, luz refulgente. Este es Dios. Y Pedro dio testimonio de eso. En 2 de Pedro 1, él dice, y no les hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder como una fábula, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La vimos. Y Juan escribe, y vimos su gloria, Juan 1:14. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la esencia misma de Dios derramándose de esa forma humana, transformada ante nuestros mismos ojos. Y claro, cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 24, 31 y 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, Él viene en poder y gran gloria, brillante, refulgente. Y no sea que usted pueda pensar que esto sea otra cosa. En Apocalipsis capítulo 1 tenemos un retrato de Jesucristo en términos maravillosos. Lo muestra moviéndose entre sus iglesias y dice que su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido en un horno, su voz como el sonido de muchas aguas, y él tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol brillando en su fuerza. Su rostro era como el sol más brillante. Es el mismo retrato que usted ve exactamente aquí. Como puede ver, Jesucristo en su forma humana está velado. El cuerpo es un velo, es una pared, un muro. Cierra la realidad. Pero cuando Él se quita ese velo por un momento, es el sol refulgente que es visto. Y eso es lo que ellos vieron. Eso es lo que usted ve cuando ve este texto. No hay duda de quién era. Este es Dios, quien es sinónimo de gloria, la esencia revelada de su naturaleza. Cuando Jesús vino a la gloria, Él es Dios, pero Él se vistió de ese velo de humanidad y vistió la gloria. Pero aquí Él dio un vistazo. Este es Dios. No deje que nadie venga y le diga que Jesús no es Dios. La gloria vino desde adentro. Y entonces su deidad, su realeza majestuosa, su majestad real, su realeza como el Hijo de Dios, el ungido del Padre, es vista por la transformación del Hijo. En segundo lugar, por el testimonio de los santos. Por el testimonio de los santos. Observe el versículo 3. Y aquí les aparecieron, y Lucas añade en gloria, no con gloria, pero en su gloria, rodeados de ella, Moisés y Elías hablando con él. Y ahora Pedro, Jacobo y Juan no solo están viendo algo que va más allá de su comprensión, están oyendo una conversación. Aquí está la segunda gran confirmación de Jesucristo. Ellos también, esto es Moisés y Elías, aparecieron en gloria. Ahora alguien hizo una pregunta torpe. Bueno, ¿cómo es que Pedro, Jacobo y Juan lo reconocieron? ¿Cómo es que sabían que eran Moisés y Elías? Bueno, no sé por qué la gente se molesta en hacer preguntas así. No sé, quizás tenían un gafete.
Y si no tenían un gafete, quizás tenían algún tipo de intuición sobrenatural. Pero estoy seguro que si Dios pudo haber hecho esto, claro que pudo haberlos impresionado con quiénes eran. Realmente no es un problema, inclusive para los que no tienen Biblias con fotos. Entonces Moisés y Elías están ahí. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Esa es una mejor pregunta. ¿Por qué están ahí? Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? De hecho, ¿sabe usted que a veces el Antiguo Testamento es llamado Moisés? Bueno, así es. Es llamado Moisés y los profetas. Digo, es casi sinónimo de Moisés. Y la ley es llamada la ley de Moisés. Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento. Criado en la corte de un rey, Faraón, el rey de Egipto, exiliado a los campos y a los rebaños de Madián para aprender la humildad y ser un siervo de Dios, escogido por Dios para confrontar a los egipcios y guiar al pueblo de Israel y sacarlos de esa tierra, y en medio del desierto del Sinaí a las fronteras de la tierra prometida. Moisés, quizás el líder más grande de la humanidad que jamás vivió. Moisés, quien coordinó a 2 millones de personas en un viaje de 40 años en el desierto. Moisés, quien en un tiempo cuando Israel no tenía rey, fue su rey y autoridad. En un tiempo cuando no tenían profetas, fue su profeta al hablar en nombre de Dios. En un tiempo cuando no tenían sacerdote, fue su sacerdote quien los llevó a Dios. Moisés, rey, sacerdote, profeta. Moisés, líder entre líderes, líder sobre líderes, líder sin paralelo. Más allá de eso, Moisés fue el agente de la venida de los 10 mandamientos. Él fue el instrumento mediante el cual Dios dio la ley expresando su voluntad y revelando su persona. De hecho, como dije, el Antiguo Testamento es conocido como Moisés y los profetas. Moisés fue el hombre más grande de todos los hombres en la mente judía. ¿Quién podía estar al mismo nivel de Moisés? Solo uno. Elías. Él peleó contra la idolatría de la nación. Si Moisés dio la ley, Elías guardó la ley. El más grande guardián de la ley de Dios. El hombre era el celo personificado. Él tenía valentía, él habló las palabras de juicio valiente y profundo, él tenía un corazón hacia Dios, él caminó con Dios, él tuvo poder milagroso. Usted lee Primero de Reyes, Segundo de Reyes, y usted ve la naturaleza milagrosa de los milagros y profecías de este hombre. Él era el celo encarnado, su celo por Dios no tenía paralelo. Todo profeta debía ser como Elías. Elías representa a todos los profetas, él es considerado el más celoso y preeminente por encima de todos. Entonces Moisés dio la ley, su gran dador, Elías, su gran guardián. ¿Y qué representan? La ley y los profetas. ¿Y qué es la ley y los profetas? Es el Antiguo Testamento. ¿Y por qué están aquí? Están aquí como el Antiguo Testamento diciendo, este es de quien hablamos. Es la afirmación de la ley y los profetas. Una escena tremenda. Es la verificación del Antiguo Testamento. Es todo lo que Jesús dijo cuando dijo, he venido para cumplir la ley y los profetas. Han venido y se están reuniendo en torno a Él, de pie en su gloria, diciendo, sí, es Él. Es la afirmación. Ahora, no sé cómo Moisés y Elías llegaron ahí. No sé qué tipo de forma adoptaron. No me dice eso. Realmente no me interesa eso. Lo que me interesa es por qué estaban ahí. Y estaban ahí para que la gente pudiera ver que el Antiguo Testamento, de hecho, fue cumplido en esta persona Jesucristo. Él es el Rey. Necesitaban oír eso. Necesitaban ver eso. Y nosotros también. Hay algo más. Y creo que es maravilloso. Observe Lucas 9:31. Dice en Mateo que estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías, y estaban en una conversación. Entonces, debieron haber estado en alguna forma física, o por lo menos físicamente perceptible. Pero en Lucas 9 nos dice de qué estaban hablando. ¿No es eso maravilloso? Simplemente leer Mateo lo dejaría a usted frustrado. Digo, estaban hablando, pero ¿de qué estaban hablando? Y usted va a Lucas 9 y dice, aquí en el versículo 30, hablaban con él 2 hombres, quienes eran Moisés y Elías, que aparecieron en la gloria del Señor, y estaban hablando de su partida que él llevaría a cabo en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? ¿Hablándole a Cristo de qué? De la muerte de Cristo. ¿Era eso importante? Oh, claro que lo era. La palabra, por cierto, ahí para muerte, puede tener ahí su deceso, puede tener ahí partida. Es la palabra griega éxodo. El fin significa. Estaban hablando de su resultado final. Estaban hablando de su coup de grâce. Estaban hablando del gran suceso al final. ¿Y cuál era ese gran suceso? La cruz, la partida, el éxodo. Es una palabra fuerte para muerte. Y entonces estaban hablando de la muerte de Cristo como un éxodo. Así como el éxodo bajo Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, así también el éxodo de la muerte de Cristo liberaría a su pueblo de la esclavitud al pecado. Es un uso hermoso de la palabra. ¿Es importante que hablaran de su muerte? Claro,
Porque, ¿cuál era el elemento de todo esto que los discípulos no podían entender, que no encajaba con su programa mesiánico? ¿Su qué? Su muerte. No podían aceptar eso. Y entonces aquí está la ley y los profetas representados en estos dos hombres y están diciendo, oye, Señor, estamos a tiempo. Estamos hablando de tu resultado final cuando vayas a Jerusalén y mueras. Oh, qué conversación tan importante el oír esto. Y quizás esa es la razón por la que más adelante fue más fácil para ellos hablar del hecho de que Cristo necesitaba haber sufrido y haber entregado su vida, porque ese era el plan. Y esa es la razón por la que Pedro podía ponerse de pie en Pentecostés y decir que el Señor fue crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, lo que está pasando aquí es un testimonio tremendo desde el Antiguo Testamento diciendo que este de hecho es el Rey y Él de hecho está a tiempo. Y la muerte es parte del plan a pesar de lo que algunas personas han tratado de hacer con la vida de Jesucristo. Él no murió como un patriota bien intencionado que se le metió a la cabeza esto. Él murió como aquel que fue ordenado para morir desde antes de la fundación del mundo, y su muerte era tanto parte del plan como lo era su segunda venida, y es tan importante que los discípulos sepan eso. Entonces ellos ven y oyen a los representantes del Antiguo Testamento afirmando a Cristo. ¿Ve usted por qué digo que este pasaje es tan importante para hablar de la deidad de Jesucristo? Es un pasaje tremendo, sin paralelo en todos los registros del Evangelio para hablar del testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿qué hace usted cuando está en ese tipo de situación? Digo, simplemente usted sabe, Pedro, Jacobo y Juan, nunca han visto nada como esto. Ni siquiera puedo imaginar esto. Hay algunos pasajes, usted sabe, que simplemente son carne y huesos, y en cierta manera puede alimentarse de la carne que está ahí y hacerlos vivir y hacerlos ricos. Pero este es uno al cual usted ni siquiera puede entrar, ni siquiera puede acercarse. No es cuestión de mejorarlo, ni siquiera puede acercarse. No puedo reproducirlo, no puedo hacerlo para usted, no puedo dibujarlo, no puedo mostrarlo en una pantalla. Nada de lo que hacen, sino únicamente decirle que esto es lo que sucedió. Es imposible de reproducir. Y solo me puedo imaginar lo que hubiera hecho, pero Lucas dice que los discípulos estaban realmente asustados. Pero su temor estaba mezclado con un sentido de asombro. Y entonces tenían miedo por un lado, pero estaban emocionados por otro lado. Y en medio de eso, simplemente están ahí en una especie de estado de pánico, congelados. Y con mucha frecuencia en un estado de gran emoción, cuando usted realmente no sabe qué decir, simplemente abre su boca y cosas torpes salen. Y en cierta manera, esa era la vida de Pedro. Y esta fue otra de esas ocasiones. En medio de toda esta gloria y majestad y esplendor y maravilla, somos llevados de regreso a la realidad de lo torpes que somos. Entonces Pedro dijo, versículo 4, le dijo a Jesús. Entonces usted todavía podría discernir que Jesús estaba ahí, claro, en alguna forma transfigurada, y quizás la forma en la que lo veremos en la gloria, en donde es reconocible en forma, sin embargo, glorioso. Él dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. De hecho, él hasta se ofreció como voluntario, de acuerdo con Lucas, para hacerlas por sí solo. Más bien, de acuerdo con Marcos, para hacerlas por sí solo. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es tan torpe, ¿cómo coloca la gloria en una tienda, verdad? Simplemente, usted no sabe por qué dice cosas así, pero él lo dice, y es maravilloso que lo dice, tan confortante para el resto de nosotros. Por cierto, la frase que él usa aquí, él dice, Señor, bueno es excelente. Realmente lo es excelente. Es lo mejor que jamás me ha pasado, dice él. He pescado muchos peces en mi día, pero esto es lo mejor que jamás me ha sucedido. Nunca he tenido una experiencia como esta. Y esto, Señor, como puedes ver, ahora te estás acercando a aquello de lo que hemos estado hablando, Señor. Esto es lo que queremos. Ahora no sabemos cuál era su motivo. Realmente no sabemos las cosas que están pasando por su mente aquí, pero realmente le gustó lo que estaba experimentando. Y la ambivalencia de su emoción y su terror hizo la sugerencia. Uno de los otros escritores de los Evangelios dice que él hizo esto porque él no tenía idea de lo que estaba diciendo. ¿No es eso bueno? Él no sabía lo que estaba diciendo, entonces él simplemente dijo lo que salió de su boca. Pero es útil aquí como un contraste con lo que está sucediendo. Y después en el versículo 5 tiene usted una respuesta muy interesante. Mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lo cual se puede interpretar como decirle a Pedro que, cállate, este no es el momento para sugerencias torpes. Ahora esto es interesante. ¿Qué había de malo con lo que Pedro dijo? ¿Estuvo mal? Su corazón no estaba mal, no creo. Pero había algo necio en esto. Y creo que fue lo siguiente. Él no entendió dos cosas. Una, él no entendió que esto solo era una probada y que él tenía que regresar al valle y atravesar por todo el sufrimiento y las dificultades y llevar la cruz y la negación personal y todas las cosas, y el Mesías todavía tenía que sufrir y morir. Y en segundo lugar, no entendió que no puedes colocar a Jesús, Moisés y Elías al mismo nivel. Como puedes ver, Lucas dice que cuando Pedro dijo esto, Moisés y Elías se estaban alejando. Moisés y Elías vinieron de una manera muy temporal, y su propósito fue para reconocer a su sucesor divino, el que cumplió la ley de los profetas. Ese fue su propósito. Y después dejarlo solo en la gloria de supremacía sin desafíos y desvanecerse de tal manera que el objeto de la adoración del alma de los discípulos y la adoración del Padre no era ningún otro que el Señor Jesucristo en gloria. Y capturar a los tres y colocarlos en caja no era el punto. Que esos dos se fueran y dejaran al que pertenece y debía quedarse, y ese es solo Jesús. Pedro ni siquiera sabía de qué estaba hablando. No podían quedarse porque tenía que venir el sufrimiento y tenía que estar la supremacía única, sin desafíos, del Señor Jesucristo transformado. Lo volveremos a ver de esta manera. Es correcto, cuando Él venga en la gloria, ¿no es cierto? Entonces, simplemente les tengo que decir que están en el mismo lugar que los otros 9 discípulos estuvieron, lo cual no es nada malo. Vio la probada y va a tener que esperar la realidad hasta la segunda venida. Entonces, el testimonio de la realeza y la majestad real de Jesucristo viene de la transformación del Hijo y el testimonio de los santos. Y después, en tercer lugar, únicamente voy a presentar este punto: el terror del Padre. De regreso al versículo 5, el terror del Padre. Mientras él aún hablaba, mientras que Pedro estaba balbuceando, usted sabe, y hablando, él ni siquiera recibe una respuesta directa. Una nube de luz los cubrió. Ahora, ¿quién es este? Alguien más está llegando. Comenzando en Éxodo capítulo 13, versículo 21, puede tomar su Biblia en algún momento y simplemente puede comenzar a buscar nubes blancas. Y donde quiera que usted vea una, adivine quién está ahí. Dios está ahí. Y usted puede seguir esas nubes blancas hasta el capítulo 14 de Apocalipsis, y cuando llega al capítulo 14 de Apocalipsis, usted lee: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno como el Hijo del Hombre. Y dice, y él tenía en su cabeza una corona de oro. ¿Quién es? Jesucristo. En su mano tenía una hoz filosa, y un ángel salió del templo clamando en voz fuerte a él que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y cosecha, porque el tiempo ha llegado para que tú recojas la cosecha de la tierra que está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada. En otras palabras, Jesús sentado en esa nube blanca, viniendo en gloria a juzgar la tierra. Nubes blancas, nubes brillantes, refulgentes, donde Dios se sienta. Y vino ahí sobre la escena, simplemente una escena que nos asombra. Y dice que una voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y ahora estamos cara a cara con la presencia terrible, asombrosa del Dios Todopoderoso. Y el versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, totalmente traumatizados. Dios estaba ahí. Hombre, esta es una escena única. Y Dios estaba ahí para decir, además del testimonio del Antiguo Testamento, además del testimonio del Hijo transformado, está el testimonio del Padre. Este es ¿qué? Mi Hijo amado. Oh, qué testimonio. ¿Tiene alguna pregunta de quién es Jesucristo? Espero que no. Está aquí. Nuestra respuesta debe ser como la respuesta de Pedro, Jacobo y Juan. Nosotros, en un punto, estamos emocionados, más allá de las palabras. Es bueno estar en su presencia. Es lo mejor que jamás me sucedió estar en su presencia. Pero también tengo mucho miedo. Amados, esa es una tensión divina que debe existir en la vida de todo cristiano. Que por un lado es bueno caminar con Dios, y por otro lado es aterrador. Es bueno
porque Él está ahí en misericordia y gracia. Es aterrador porque Él está ahí en santidad y juicio. Y conforme caminamos en obediencia, a Él oíd, conforme caminamos en obediencia, conocemos la excelencia de su presencia. Cuando caminamos en desobediencia, experimentamos el terror de su presencia. Bueno, ¿qué sucedió? Eso es para la próxima semana. Padre, te damos tantas gracias por el hecho de que nos has dado una verdadera palabra acerca de Cristo. Señor, no entendemos todas estas cosas. No podemos regresar a casi 2000 años de tiempo y estar en ese lugar para percibir lo que ellos percibieron, los que estuvieron ahí. Danos ojos de entendimiento y que por lo menos entendamos esto, que Jesús es Dios, velado en carne humana, que Jesús es aquel de quien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan, como el cumplidor de la ley y los profetas, que Jesús es el amado del Padre, quien está cumpliendo el plan divino que agrada al Padre, y quien debe ser oído y obedecido por toda alma. Padre, oramos porque entendamos el peso de esta Escritura. Qué aterrador habría sido estar de pie en ese monte con Pedro, Jacobo y Juan. Pero qué aterrador por igual es el saber que esa misma gloria está dentro de nosotros, porque Cristo está dentro de nosotros y Cristo está en nosotros. Es gloria. Y aunque esté velado en nosotros, que sepamos que el mismo Dios que fue transfigurado ese día en el monte mora en nosotros, y que nosotros estemos tan sorprendidos y conozcamos esa misma tensión ambivalente que ellos conocieron, que por un lado es tan excelente y por otro lado es tan aterrador. Mientras sus cabezas están inclinadas, simplemente en una palabra de conclusión, aquellos de ustedes que nunca se han arrepentido y entregado su vida a Jesucristo, no pueden escapar la realidad de quién es, ni las palabras del Padre al escucharlo. Y lo que dice es que vengan en pos de Él, se niegue a sí mismo usted, tome su cruz y lo siga. Sea obediente a su palabra. Sométase a Él como su Señor y Salvador. Y Salvador. Y Salvador. Y Salvador. Y Salvador.